de nuestra octava sesión con Gabriel, que ayer la verdad que ha sido una exposición muy profunda, muy linda, realmente de la defensa de la vida, ¿no? Este, y, y bueno, Gabriel, aquí mientras vamos dando acceso a los últimos que van entrando, bueno, les recordamos que sería importante, haríamos media horita de trabajo en grupos, de trabajos por países, ¿no? Y para ello necesitábamos que, como algunos ya lo han hecho, que puedan renombrarse y poner el nombre de su país, además del nombre de ustedes. Algunos ya nos conocemos, ya nos hemos ido conociendo en este itinerario, bueno, sabemos que Titus es de Haití, y bueno, y también todos ustedes que, bueno, veo que la mayoría tenemos los países. Así que Cristina nos ayudaría en el armado de los grupos por países. Por ahí ayer, quizás muchos de los que estuvieron ayer, que fuimos muchos, quizás vayan entrando en estos minutitos, en la medida que van entrando, los vamos reenviando al grupo de país que tienen cada uno. Y bueno, y después de aprovechar estos 30 minutitos para cerrar la deliberación, eh, la, la charla, la discusión, el diálogo que habíamos comenzado ayer y que faltó un poquito de tiempo. Y bueno, y después luego sí ya poder hacer la plenaria con Gabriel, en la cual les íbamos a pedir que pudieran elegir a un representante por grupo para que pueda pasar por cada grupo, comentarnos un poco las conclusiones, las reflexiones de cada grupo. Así que, Cristina, si estás allí para que podamos armar los grupos. Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Sí, por acá ya estoy conformando los grupos. Les pido el favor a las personas que no se han renombrado, renombrarse. Muchas gracias. Y Sí, vamos, acá nos piden las preguntas de ayer, ahí las ponemos. Ponemos todas las preguntas, la 1 y la 2. Están en español y en portugués. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los actores responsables de dicho despojo? Y la primera era, si existen experiencias de despojo y restitución de tierras en vuestros países. Así que creo que, Cristina, ya estamos todos, todos con nuestros países. bueno, Bueno, ustedes saben que para esta parte de la plenaria, un poco la idea, Gabriel nos proponía hoy tener un espacio más de grupo como para reflotar, ¿no? Ese intercambio de ayer. Y bueno, la idea era con los representantes que hayan elegido en cada grupo, que pudieran levantar la mano para que también los podamos ir viendo, la mano de acá del Zoom, y, y bueno, poder ir dándoles la palabra para que nos puedan contar, y también les pedíamos esto que hablábamos recién con Gabriel, en forma de muro, si en el chat cada grupo nos podía, algún otro participante, no justo el que está hablando, poner algunas palabras de la síntesis de esta realidad en sus países, ¿no? Del tema tratado. Eh, Así que bueno, no sé con quién se anima para arrancar. Ah, ya Argentina, Jorge Frigerio. Bueno, Jorge, ahí estamos. Y si alguien de Argentina quiere ir poniendo unas pocas líneas de los temas más importantes. La sonrisa de Hernán dice algo.
Ahí, Jorge, ahí está. Bueno, yo les comparto lo que trabajamos ayer y hoy. Ayer nos compartió la experiencia Francisco, que también habló al final, compartió un poquito su experiencia, la que ha realizado en los pueblos mapuche al sur, que están actualmente en conflicto en Argentina. Él venía del mundo de la finanza, pero bueno, después con su familia se hicieron esta opción de dejar todo y trabajar por la defensa de estos derechos. Y estuvieron allá y haciendo un camino que se logró que hubiera una sentencia judicial de restitución de las tierras en el 2018, pero después esa sentencia fue recusada y por lo tanto no se ha ejecutado todavía. Pero el corazón de la sentencia está todavía vivo, o sea, no se ha perdido. Así que, bueno, ahí nos hacía comprender cómo las reivindicaciones de los pueblos mapuche vienen desde hace 150 años, ¿no? Desde que la famosa campaña del desierto, que se llamó acá en Argentina, cuando la Argentina era 1/3 del territorio actual, y se hizo esa campaña para incorporar todo el sur argentino, lo que se llama la Patagonia. Incluso él decía cómo la concepción religiosa y geopolítica, digamos así, del pueblo mapuche, en los acuerdos con los incas, no anduvieron en el sentido, porque ellos decían, nosotros no necesitamos ir a ningún otro lado, porque nosotros, aquí es el cielo. Tenían la comprensión que la tierra no era solo tierra, sino también el después. El paraíso era ya donde ellos viven, ¿no? Entonces, como que ahí estaba todo. Lo que ha pasado últimamente, que muchos de los descendientes o medio descendientes de los pueblos mapuches iban engrosando los cordones de marginalidad de las ciudades en el sur del país, y ellos son los que ahora han dicho, bueno, pero ¿por qué tenemos que vivir marginados? Y hay un nuevo reclamo de volver a las tierras, ¿no? Esa es como la realidad nueva, y ellos son muy tranquilos y constantes en el reclamo. Solo que ahora han entrado agentes pseudo mapuches que están haciendo actos violentos que justamente están contaminando la escena y no dejando ver claro, y sobre todo haciendo lo que hemos hablado otras veces, incriminando el reclamo de la tierra, ¿sí? Entonces nos contaba Francisco que él está programado ahora para volver con su familia a una nueva etapa allí a acompañar estos procesos, y decía cuánto agradecía este curso porque le ha dado muchos elementos y lo ha enriquecido mucho ahora a la hora de volver con más elementos a acompañar a estas comunidades ahí en el sur. Él hablaba también que hay como actores, ¿no? Uno decía que uno de los actores que, por ejemplo, tierras que se han vendido a los Benetton ya estaban ocupadas por pueblos originarios. O sea, ya se vendían los pueblos, las tierras con los pueblos, eso ha sido causa de conflicto y de despojo. Francisco nos hablaba que también hay una ONG inglesa que no es claro lo que está haciendo, pero parece que es la que está incitando a esta violencia que se ha generado allí en el sur en los últimos meses. Pero bueno, esas eran las cosas que él estaba como viendo. Después, otro problema de despojo de tierra nos contaba la Jacinta en el norte, y ahí los despojos de tierra son causados por los terratenientes para apropiarse de tierras buenas y para construir casas para gente del gobierno. Y ahí han logrado también frenar algunos despojos, quedándose en las tierras y formando a la gente con esta consigna de no firmar nada, al menos eso, ¿no? Y ahí los actores del despojo son justamente los terratenientes, agentes del gobierno, apoyados por escribanos, abogados y policías, ¿no? Entonces ahí son los actores. Y después una última situación que compartían, que no era propiamente de despojo de tierra, pero va unido porque todo el tema de la mega minería, Luis Abella nos compartía ahí en Santa María, en Catamarca, el tema del despojo de la dignidad de la persona, porque los que van a trabajar a las minas tienen que estar 10, 15, 20 días en la mina
y no se sabe cuándo vuelven, no tienen derecho, no tienen posibilidad de huelga, no tienen posibilidad de agremiarse, no tienen posibilidad de que le indemnicen, entonces prácticamente se ven condenados a seguir trabajando en esas condiciones nefastas. Entonces eso, y ahí el actor de ese despojo son las grandes empresas megamineras, ¿no? Esas son tres de las cosas que pudimos puntualizar en el diálogo que hicimos acá de Argentina. No sé si quieren agregar algo o puntualizar algún punto. No lo veo a Francisco, que podría agregar algo, pero muchas gracias por la escucha. Bien, ahí ponemos, hay unas notas de Colombia, ahí agregué unas notas de lo comentado por Jorge en Argentina. Si alguno más del grupo también quiere eh, enriquecer lo puesto. Y bueno, Lizzy, nos vamos para, ahí te solicitamos de aquí el audio. Ahí está Lizzy. Nos vamos para Buenas noches. Venezuela. Ok, buenas noches a todos, espero que estén muy chéveres, ¿verdad? Bueno, el caso Venezuela, vamos a hablar del siglo XX por ahí en la historia contemporánea, en donde el problema agrario surge con varias reformas agrarias, se daba cartas agrarias de grandes terrenos a terratenientes, a solo una persona. Esto se trabajó en los años 70, 80, 90, en que pocas personas pues se hicieron dueñas de las mejores tierras fértiles de Venezuela. Hubo pequeños productores desplazados, pero también durante esos años, justo con la nacionalización petrolera, pues hubo un desplazamiento a nivel de la producción petrolera acá en Venezuela y de la industrialización del petróleo, donde muchos de los campesinos fueron despojados de sus tierras, algunos fueron por cuestiones económicas, se desplazaron hacia el centro norte del país, donde estaba el auge económico, y dejaron las tierras. Y para los años finales del 98, específicamente con el gobierno que todavía se mantiene el proceso, ¿verdad? Hay otra reforma agraria donde muchos de estos terratenientes que tenían estas cartas agrarias de terrenos del Estado fueron despojados. Habían fincas que estaban tecnológicamente en muy buen estado, produciendo mucho, y fueron despojados. Y se les dio estos terrenos a personas o a comunidades o a grupos sociales que trabajaban la tierra, y algunos no, porque hay experiencias muy positivas en Venezuela con personas que tomaron estos terrenos donde fueron expropiados y que son ahorita exitosas, y otras pues son un terrible fracaso porque ya no son tan productivas y las herramientas tecnológicas para la agricultura pues fueron desechadas por una parte. También puedo decir a nivel personal, mi papá tenía una finca en Machiques, límites Colombia-Venezuela. Una parte estaba en Colombia, otra parte estaba en Venezuela. Fuimos desplazados por la entrada de la guerrilla realmente para la siembra de coca, y se perdió ganado, se perdió árboles frutales. Por una parte, también en Venezuela aún se escucha enfrentamientos violentos con saldos rojos, ¿verdad? Saldos de asesinatos de líderes, tanto en la parte de Guajira, con la parte sur de Brasil, con Apure, todas las partes limítrofes de Venezuela, por la
por el acceso a la tierra, el gran conflicto del acceso a la tierra. Eso es por parte de Venezuela. Gracias. Gracias, Lizzy, gracias por esta síntesis. Si en alguno de los grupos mixtos también nos quieren comentar de alguno de los otros países, también por favor levanten la mano y los vamos agregando. Bueno, Beatriz. Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, ayer estuvimos, hola, Hernán. Ayer, hola. Sí, te escuchamos, Bueno, Beatriz. ayer estuvimos 7 personas en el grupo. En principio estuvo nosotros Margarita y después salió en el grupo de Paraguay, y hoy solamente estuvimos en principio 3, con Modesta, yo y Pedro Rué, que después se desconectó porque creo que está viajando. Veo que ahora está conectado de nuevo. Y los otros compañeros, creo que en Paraguay está lloviendo, hay temporales y hay dificultades de los compañeros que están más al interior para la conexión, ¿verdad? Creo que por eso no se conectaron. Y de hecho, el que fue designado para representarnos fue Severiano, que justamente ahora nos cuenta que tiene dificultades para la conexión. Y bueno, el caso Paraguay, por lo menos en el acceso a la tierra, nosotros ayer discutimos y colocamos Paraguay ha perdido territorio. Bueno, Paraguay tuvo 2 guerras, una la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra el Paraguay, o bueno, guerra Guazú también se le llama, como la guerra grande, donde Paraguay perdió territorio, territorios importantes, y también directamente, ¿verdad?, a consecuencia de la guerra, y también fue obligado a pagar los daños y perjuicios a los países como Argentina, Brasil, ¿verdad?, y Uruguay, y Paraguay fue obligado a vender grandes territorios. Prácticamente estamos hablando como 70% del territorio paraguayo fue vendido a extranjeros, ¿verdad? Y a consecuencia de eso también estas empresas extranjeras que se colocaron en Paraguay han explotado la hierba mate que estaba en forma natural, y han hecho una producción, o la contratación de los paraguayos que trabajaban para la explotación de la hierba fue en forma de esclavitud, ¿verdad?, que aquí en Paraguay se lo llama el mensú. Y bueno, eso es por una primera parte, ¿verdad? Y también con la guerra de Bolivia, por más de que Paraguay también perdió territorio, ¿verdad? En la firma del acuerdo de paz que se realizó justamente en Buenos Aires, se acordó para terminar la guerra que Paraguay cediera el territorio que estaba en disputa con Bolivia. Pero entendemos nosotros desde Paraguay que estas guerras en realidad fueron... siempre las guerras tienen un interés económico, y que fueron, digamos, como promovidos desde intereses externos, ¿verdad? Y tanto lo de la Triple Alianza como la de contra Bolivia, ¿verdad? Y bueno, Paraguay desde la Triple Alianza ha perdido digamos, su forma, su política económica. Desde esa guerra Paraguay ya nunca más fue lo mismo. Bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? Y en la segunda parte que nosotros tuvimos también que esta dictadura que afectó a varios países de la región sur, y bueno, los compañeros de Argentina, de Brasil, de Bolivia, conocen muy bien, ¿verdad?, de Chile, de cuál estoy hablando. Y el dictador Stroessner también hizo entregas de tierras públicas que estaban destinadas para la reforma agraria
a personas, a sus amigos, entre ellos también están extranjeros, uno muy emblemático como el señor Somoza, que vino por un tiempo también a Paraguay después de ser expulsado desde Nicaragua. Y actualmente, ¿verdad?, la forma como se están desalojando a la gente de su territorio también es por el avance de del agronegocio, ¿verdad? Tanto la ganadería como la producción de granos. Esto está expulsando a comunidades indígenas, a campesinos de sus tierras, ¿verdad? Y ya mismo, bueno, recientemente en el Parlamento un grupo, bueno, acá también en nuestro Parlamento, ¿verdad? No hay más que los parlamentarios están defendiendo al pueblo, ¿verdad? O los intereses del pueblo, sino son intereses sectoriales, ¿verdad? Muy fuertes, y se coloca un sector, la mayoría, lastimosamente, de los parlamentarios representan a los sectores de los agronegocios, ¿verdad? Entonces, ellos sacaron una ley, o la modificación del artículo 149 del Código Civil, en el que modifica, ¿verdad? Bueno, acá también las tierras en las que accedieron los campesinos y los indígenas fueron en base a luchas, ¿verdad? Y ellos siempre lo califican a los campesinos o a los indígenas como invasores. Entonces, lo que hoy día están ocupando tierras que son de origen privado o expropiadas, porque hay varias tierras expropiadas, pero acá la modalidad no es que estamos diciendo que no, las expropiaciones implica una penalización a los latifundistas, pero ¿qué pasa? En la ley dice que el Estado paraguayo tiene que pagar por esa tierra y tiene que pagar a precio de mercado, lo cual hoy es un precio muy alto, y además están cobrando también intereses por las cuentas que se retrasan, que el Estado no se pone al día con la cuenta. Entonces, hay varios territorios que hoy están en peligro con esa nueva ley, y obviamente hubo como 6 a 7 desalojos de comunidades indígenas y también de comunidades campesinas ya en este cortísimo plazo, ¿verdad? Y bueno, ese es el peligro que hay hoy de las tierras, digamos, de restitución, que es por vía de la expropiación, que son muchas los territorios que el Estado no han pagado, y todos esos territorios hoy están en peligro. La otra forma es que directamente la producción granera y ganadera va sobre los territorios campesinos indígenas y lo desaloja de su propio territorio, ¿verdad? Algunas de la otra forma también es que ellos supuestamente para ayudarle a los campesinos o indígenas van y ofrecen como para preparar suelo, facilitarle toda la tecnología, y ellos vuelven a comprar la producción. Pero pasa, por ejemplo, con la cuestión de la producción de grano, las familias campesinas no pueden vivir en ese medio porque están usando productos químicos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano los campesinos o venden sus tierras o salen y se van a las ciudades, ¿verdad? A enriquecer un poco los cinturones de pobreza. Y esa es la otra forma que están siendo despojados, ¿verdad? Y hay una, en la cuestión de restitución, por ejemplo, hay una muy emblemática que a principio de la década del 20, el Estado paraguayo había recuperado esa tierra que el Estado paraguayo había vendido para pagar las cuentas por daños y perjuicios de la guerra. Pero estas familias no habían pagado por la tierra, entonces el Estado paraguayo hizo un juicio y recuperó en la zona del Alto Paraná unas 254.000 hectáreas de tierras. Y estas tierras que fueron recuperadas, parte de esa, el dictador Stroessner también ha vuelto a entregarles a sus amigos, una parte, ¿verdad? Y después también hay una comunidad que se llama Jejuí, que es del grupo de las ligas agrarias de Paraguay, porque aquí hubo
movimiento cristiano que se llamó la Liga Agraria y que fue totalmente reprimida por las fuerzas policiales y militares del dictador Stroessner. Era una comunidad que encabezó un cura que es el padre Braulio Maciel, que se llama Jejuí, en la zona donde vive Modesta, que es San Pedro, que fue reprimida brutalmente y desalojada de sus tierras, de su territorio. Pero luego ellos, con la apertura democrática, han realizado juicio y esa tierra fue restituida a este grupo, ¿verdad? Y bueno, es como lo que nosotros conversamos ayer, ¿verdad? Y por otro lado, cuando se hablaba también de los actores, nosotros creemos que los principales actores son los latifundistas. Paraguay tiene una alta concentración de tierra, creo que no sé si es una de las más altas de la región, y nunca funcionó la política de la reforma agraria, porque nunca logró, digamos, una distribución equitativa. Aquí en el Paraguay hay gente que tiene 200.000 hectáreas de tierra o tiene 36.000 hectáreas de tierra en contraposición de lo que tienen los campesinos o los indígenas. No hay una comparación de que nuestra ley dice que una superficie mínima es de 10 hectáreas, pero hoy día el Estado no está más entregando 10 hectáreas, está entregando menos. Y no hay una comparación de lo que tenga 50.000, 100.000, 10.000 o 2.000 hectáreas. Y bueno, esa es un poco la realidad, ¿verdad? Y creemos que, porque acá hay digamos, una influencia muy fuerte de estos sectores, son los que están definiendo la política económica que se aplica aquí en el país. Y creemos que ellos son los principales actores porque es lo que hacen y deshacen en la cuestión en cuanto a acceso y distribución de tierra. Bueno, y ahí está Modesta, que creo que quiere, y está Pedro también, que es de Paraguay, y bueno, hasta por ahí un poco nuestra... Severiano que ha entrado. Severiano ya entró. Tuvo ayer quiere complementar. Gracias, Beatriz, por la síntesis. Bueno, Severiano, no sé, está Severiano y después Wallace. Si quieren, hacemos para turnarnos Wallace y después Severiano. Wallace. Ahí sí, podemos activar el audio. Oi, me escutam? Aí sim. Ah, ok. É porque eu tive um problema e estou falando do celular. Meu computador deu problema, eu estou perdido aqui com o meu celular. Mas vamos lá. Bom, pessoal, eu acabei chegando, tive alguns problemas de natureza pessoal e minha agenda ficou muito comprometida hoje. Não consegui quase participar do debate dos grupos. Então, eu vou trazer um breve relato de ontem, da nossa reunião de grupo, e aí as companheiras me complementam com a discussão de hoje, tá bom? Bom, olhando para as questões que nos foram passadas ontem, quais são as experiências de expropriações e restituições de terras aqui do Brasil, né? Bom, aqui nós temos um problema crônico, né? Que isso insiste desde a época da nossa colonização e da nossa invasão, né? Que é a concentração fundiária de grandes propriedades de terra do Brasil, né? E de um processo de muita violência, né? No campo. A gente tem experiências de reforma agrária no Brasil que nunca foi consolidada na prática, né? Quando algum governo começa a fazer um processo de reforma agrária no Brasil, ela ou é interrompida por um golpe militar ou é interrompida por força da lei ou qualquer atividade, ou qualquer ação política que compromete esse processo. Então, a gente vem nessa luta mais intensificada, né, desde as ligas camponesas, quando se iniciou
uma luta sindical e avançou para a luta de terras, né? E a luta que a gente percebe no Brasil, ela é cíclica também, assim, né? Ela tem um fluxo e um refluxo, né? Em função dessas situações políticas que eu falei para vocês, né? Golpe de Estado, nós temos uma burguesia extremamente violenta, a burguesia agrária é muito violenta no Brasil, é muito atrasada, né? Tanto que a forma de produção hoje no Brasil que a gente tem, que foi muito reforçada nesse governo atual, é o modelo agroexportador, né? Que insiste desde a época colonial. Nós exportamos muita matéria-prima e importamos o manufaturado, né? Um exemplo disso é o petróleo, né? O Brasil está exportando petróleo e comprando gasolina. A gente tem uma reserva de petróleo fantástica, de autossuficiência, mas o Brasil hoje vive essa contradição, né? No campo, nós exportamos muita soja, muito milho, algodão, né? E, no entanto, 15 milhões de pessoas entraram na lista de fome, passando fome no Brasil, né? Enfim, essas contradições, elas afloram cada vez mais. E o processo de reforma agrária no Brasil hoje, ele sofreu muito nos últimos anos, desde 2015, que a gente não tem um processo verdadeiro de reforma agrária, né? Deu um avanço pouco nos governos do PT, mas depois do golpe institucional de 2016, que derrubaram a presidenta Dilma, todo o processo de reforma agrária no Brasil parou, né? Então, o que é que se tem aqui no Brasil dessa situação? Nós temos sem terra, né? E fruto de um processo de um êxodo rural muito violento nas últimas décadas, né? Até a década de 2000, houve um fluxo migratório muito grande, principalmente do Nordeste para o Sudeste, né? Em função do efeito climático da seca. Muitas famílias morriam de fome e outras, para não morrerem de fome, iam para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, para trabalhar na construção civil, né? E isso foram ficando as pessoas lá, que geraram suas famílias, e alguns morreram no caminho, outros morreram lá, outros conseguiram se fixar, e uma minoria começou a voltar na época do governo Lula, né? Do Lula e do governo Dilma, nos governos do PT. Em função desse êxodo rural, o Nordeste, então, sofreu muito com o avanço do latifúndio, né? Então, nós tivemos grandes áreas de latifúndio, ainda temos grandes áreas de latifúndio, mas também o processo de reforma agrária conseguiu avançar um pouco no Nordeste, né? E esses assentamentos de reforma agrária hoje, eles conseguem dar uma resposta econômica para as regiões, né? Outros não conseguem por falta de um apoio estrutural do governo federal, né? De um apoio de crédito, de assistência técnica, de condições de infraestrutura, de logística, estradas, enfim, né? As situações mais difíceis acontecem nas áreas de assentamento, alguns bem distantes, mas uma boa parte também tem uma boa estrutura, né? Uma outra situação que a gente tem no Brasil é que são os indígenas. Eu creio que vocês têm acompanhado no cenário internacional, tem se denunciado a situação que está muito grave na Amazônia, né? Com essa guerra dos garimpeiros, né? Com o governo federal dando toda a cobertura para os garimpeiros, assassinarem crianças e lideranças indígenas. Temos também a situação crítica na Serra Raposa do Sol, que é divisa com a Venezuela, né? Na época do governo Lula, nós tivemos um avanço, conseguiu frear essa situação e conseguiu, inclusive, desapropriar áreas para devolver aos indígenas, né? No Mato Grosso do Sul também temos uma situação bem precária, e esses órgãos que são responsáveis por isso sofrem um processo de sucateamento muito forte agora, né? O governo federal é um governo fascista, né? E ontem, inclusive, a notícia que está circulando aqui a nível de Brasil é que o narcotráfico está dando apoio, cobertura aos garimpeiros, que
a imagem muito chocante que circulou o mundo, talvez ontem, foram mais de 300 balsas no rio Madeira, lá no Pará, extraindo ouro, né? E isso implica dizer o seguinte, ó, é que a cada quilo de ouro, a cada grama de ouro que se extrai do rio, se gasta um tanto de mercúrio, né? E esse mercúrio está sendo jogado no Rio Madeira, né? Então, é um crime ambiental terrível. De um lado, o governo fascista, que dá toda a cobertura logística, e do outro, o narcotráfico, que agora está financiando isso, porque para facilitar suas rotas de tráfico pela Amazônia, né? E isso em terras indígenas, né? Eles estão avançando muito em terras indígenas. Uma outra situação que nós temos também no Brasil de desapropriação são os quilombolas, né? Que tem uma luta histórica de resistência e de reconhecimento de suas áreas. E também de enfrentamento com o agronegócio e com o latifúndio em algumas regiões do Brasil, certo? Bom, no bojo disso tudo, pessoal, o que é que acontece? Ó? A luta pela reforma agrária ela é histórica no Brasil. Nós temos um movimento forte no Brasil, que é o MST. Nós temos também a Comissão Pastoral da Terra, nós temos a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura e outros movimentos de menor capilaridade, eu diria assim, para o campo da luta. Mas essa luta ela teve um ápice muito forte pela reforma agrária e pelos direitos indígenas e na década de 2000, né? Em 1997, 98, quando o MST fez a marcha dos 100 mil para Brasília, e isso provocou o governo federal, né? Nós conseguimos colocar na pauta da sociedade a necessidade de um processo de reforma agrária que não seja só distribuição de terras, né? Essa luta é histórica porque reforma agrária não é só desapropriar terra. Desapropriar a terra é devolver a terra para a quem dela pertence, a quem dela quer produzir e quer fazer valer a sua função social, né? Que é produzir alimentos, gerar renda e dar bem-estar social para aquelas famílias, tá? E esse processo, depois que entrou na pauta, a gente conseguiu dar um avanço significativo, né? Com os governos progressistas do PT de 2000 a 2015, nós conseguimos fortalecer muitos assentamentos, né? No processo de agroindustrialização, no processo de uma assistência técnica permanente, né? De crédito específico para a reforma agrária, de crédito ambiental para a recuperação de nascentes e de áreas, enfim. Houve um conjunto de ações que fortaleceram significativamente a reforma agrária. E esse processo, assim, meio que repentinamente acabou. Assim, houve uma ruptura, na verdade. Já não vinha tão bem, mas aí, com o golpe institucional contra o governo, a presidenta Dilma, isso houve uma ruptura. Enfim, concluindo aqui, pessoal, quais são os órgãos responsáveis por isso, por tudo isso? Por desapropriação de terras, por reconhecimento de comunidades quilombolas e pelo reassentamento de áreas indígenas, né? A expropriação, aliás, o enfrentamento contra a expropriação. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é do governo federal, os institutos de terras, em cada estado tem um instituto de terra que é responsável por isso, por avaliar e desapropriar as terras e indenizar os proprietários, inclusive. No caso dos indígenas, é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. E no caso dos quilombolas, é a Fundação Palmares. Só que esses três órgãos, e mais outros que se agregam a eles, estão praticamente sucateados. Houve um corte de verba da ordem de 99% para a desapropriação de terras. Então, há 2 anos, aliás, desde que o atual governo assumiu o poder, não existe uma terra desapropriada. Pois não, Carlos? Bom, então, Carlos, para concluir, esses 3 órgãos que deveriam estar executando o processo de reforma agrária não conseguem fazer mais nada porque estão sucateados, não têm recursos federais para desenvolver as atividades e os principais quadros técnicos foram
afastados para não realizar essas tarefas, né? E a pessoa responsável pela fundação que reconhece as comunidades quilombolas é um negro que não se reconhece como negro. Incrível isso, né? E condena a luta quilombola. Enfim. Terminei. Sí, sí, Modesta. Gracias, Wallace. Muy completo tu relato. Está también Guillermo Calderón de Bolivia. Guillermo, ¿podés activar tu audio? Sí, gracias, Carlos. Bueno, fuimos dos de Bolivia que estamos presentes en este encuentro. Entonces hemos hecho un resumen rápido para entender un poco, ¿no?, la situación del avasallamiento de tierras y todo esto. Quería aclarar un poquito que la visión que tenemos en América Latina sobre Bolivia como un país solamente andino y montañoso, aclaramos que 2/3 del territorio nacional están en tierras bajas y tienen vocación forestal. Desde tiempos inmemoriales, esta región vive en pueblos indígenas de tierras bajas, pero sí muy dispersos y demográficamente minoritarios. Pero ellos han desarrollado ahí su vida comunitaria en convivencia con la naturaleza. El año 1953, se hizo una reforma agraria. Y aclaro esto porque Oriente no tenía ninguna actividad agrícola en ese momento. En las tierras bajas no había significativamente actividad. Sí se hizo la reforma en la zona andina, los valles, ¿no?, quitando el régimen de servidumbre, devolviendo la tierra a las comunidades quechuas y aymaras, terminando con el modelo semifeudal típico de América Latina en esa época, ¿no? Por los años 60, con la política pública siguiendo la recomendación del Plan Marshall de Estados Unidos, bueno, todo eso, el Plan Bohan creo que se llamaba, se inicia la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz para poderla vincular al país. Hasta ese momento no había una carretera. Y ahí empieza, ¿no?, una migración de la región altiplano y valles hacia Santa Cruz. Y allá empieza un modelo de desarrollo agroindustrial, empresarial. Se empezó con la caña de azúcar, el algodón y después ya entraron a las oleaginosas y al ganado vacuno. Esto se basa principalmente por iniciativa privada, nacional y también inversión extranjera. Más o menos se entregaban en esa época 50 hectáreas por cada migrante, digamos, que quería sentarse en Santa Cruz, sobre todo. Por los años 70, 80, o en el régimen dictatorial militar, durante los gobiernos de Banzer y García Mesa, se toma la administración pública del Instituto Nacional de Colonización y el Consejo Nacional de Reforma Agraria en ese tiempo, que eran brazos operativos del año 53. Los funcionarios fueron cooptados por estos gobiernos corruptos, hicieron entrega de títulos en un verdadero festín, ¿no?, sin ninguna responsabilidad, y no importaba el tamaño de cuánta tierra se entregaba. Durante los años 90, el crecimiento de la producción agrícola, ya empezaron ya trabajando sobre la explotación de la soya, y que en Bolivia además no llega la producción a pasar las 2 toneladas métricas por hectárea, y esto es importante porque esto va obligando la expansión, ¿no?, de más tierras por este bajo rendimiento. Se incorporaban más o menos hasta antes de 10 años atrás, 200.000 hectáreas año promedio. Y esto a partir del 2011 ha crecido exponencialmente, pero el rendimiento no mejora. Otro aspecto, las distancias hasta los puertos y fletes, transporte, disminuyen la competitividad en Bolivia, ¿no?, para la exportación. Por lo tanto, todo lo que se hace estos derivados se venden en realidad en la comunidad andina, ¿no?, vecinos próximos.
Este agronegocio en Bolivia es un típico modelo, ¿no?, agroextractivista que se expande exclusivamente a costa del medio ambiente, ¿no? Es un sistema no sostenible. Desde el inicio del saneamiento, por el año ya en 1996, de acuerdo a la ley INRA, ¿no?, Instituto Nacional de Reforma Agraria, que se llamó después, ya se han titulado aproximadamente 22 millones de hectáreas de territorios indígenas, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución del 2009, les da derecho al autogobierno y al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, correcto. No obstante, en la última década hay disposiciones legales que han abierto brechas en estos territorios a la inversión transnacional y para explotación, exploración, recursos naturales, hidrocarburos, minerales, represas hidroeléctricas, todo esto. Y esto ya estos fueron alcanzando ya los territorios indígenas. Y al año 1990, en agosto, se inicia la primera marcha de los pueblos indígenas por el territorio y la dignidad, ¿no? Y en esa época lograron sacar 4 territorios comunitarios de origen, ya digamos consolidados. El año 94 tuvieron que volver a salir para que esto se incluya dentro de la Constitución, ¿no? De política del Estado, que se incluye el derecho de los pueblos indígenas de Bolivia a las tierras comunitarias de origen. Y eso se pone en vigencia el año 95. Siguieron más marchas, es decir, esto no ha terminado, y el año 2011 se inicia una marcha, la 8ª marcha, por ejemplo, contra la construcción de una carretera que quería pasar por un territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Século del Tibnis, y que fue reprimida violentamente en septiembre del 2011 por el gobierno indígena de Evo Morales, además, cosa que no pasó ni en el régimen del modelo neoliberal. Bueno, pero esa es una anécdota. Ya y ahora, en septiembre de este año, se ha vuelto a hacer una nueva marcha, la 11ª marcha, nuevamente por la defensa del territorio y la identidad cultural. Una protesta de los pueblos indígenas a que en poco tiempo de haberse iniciado el proceso de recuperación de una parte de lo que fueron sus territorios, y queriendo ellos conservar su identidad y su cultura, constatan que están en serio peligro de perder, ¿no? Hay unas discusiones sobre la aplicación de la ley que no reconoce el concepto de territorio indígena, sino que incorporó el concepto de tierras comunitarias de origen. Pero esto no le cambió absolutamente en nada, porque está ligado a lo que se pueda, a lo que determine el gobierno sobre el uso, ya sea solamente sobre los recursos naturales, renovables, y nada de los no renovables, por ejemplo. Si el neoliberalismo reconoció los derechos legalmente adquiridos, ¿no?, también además por los propietarios particulares agrícolas en esa época, ya había gente que se había incursionado dentro de los territorios comunitarios de origen y los ha reconocido con derechos de explotación de los recursos, ya sean mineros, hidrocarburíferos y parte terceros, situación que incluso el gobierno de MAS, que se considera como indígena, no lo ha cambiado hasta ahora, eso está vigente. Si bien la Constitución Política aprobada en 2009 incorpora el denominativo de territorio indígena originario campesino, cambiaron el nombre, pero esto sigue restringiendo la propiedad de los pueblos indígenas sobre los recursos. Y eso es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Y lo que se pretende, digamos, recuperar ese derecho legalmente adquirido como propietarios. En ese sentido, esta integralidad del territorio indígena originario campesino que pregona la Constitución se limita, ¿no?, al derecho a la tierra, al uso, aprovechamiento exclusivo de los recursos, a las condiciones que determina una ley. Es decir, una ley puede manejar la Constitución. Bueno, eso es en resumen, ¿no? Además, está determinada también por una consulta previa e informada que no se hace a los pueblos sobre, por ejemplo, la explotación de los recursos que están en su territorio deberían ser consultados. Las denuncias de los pueblos que están haciendo ahora en relación al avasallamiento de sus territorios van mostrando, ¿no?, diferentes formas de avance de la economía mercantil, ¿no?, y del propio capitalismo en su territorio,
que además son promovidas por el gobierno del MAS, ¿no? En sus políticas del ámbito agrario, minero, en fin. Además de estos procesos que los promueve el gobierno de manera directa a través de dotación de tierras a falsos campesinos disfrazados de interculturales que son afines a su partido, en las tierras de las comunitarias, en áreas aledañas a las mismas, y buena parte de estas tierras dotadas por el INRA terminan siendo incorporadas al mercado, ¿no? Produciéndose nuevos frentes de presión sobre estos territorios indígenas. Entre los actores, ¿no? Hay latifundistas en Santa Cruz. Teóricamente la ley dice que es máximo 5.000 hectáreas, pero sabemos que muchos pasan incluso las 300.000 hectáreas. Y el gobierno, ¿no? Contra quien tiene que enfrentarse los indígenas por una coyuntura donde el derecho a la consulta previa y libre informada sobre el desarrollo de estas actividades a través de grandes proyectos se ha convertido en un estorbo, ¿no? Para el gobierno, y que está decidido a continuar con su modelo rentista a costa de lo que sea. Bueno, estas son las razones por las que estos pueblos están en movilización, tratando de reivindicar sus tierras y su identidad y su cultura, ¿no? Una anécdota nada más, solo que, que todavía ha seguido vigente, es también que, por ejemplo, más en Oriente que en Occidente, los pueblos originarios no podían acceder al derecho propietario por el tema del nombre, ¿no? Antes no se aceptaba el nombre de los pueblos originarios, estoy hablando de los años 80 inclusive. Ellos tenían que, para tener un nombre y apellido cristiano, tenían que tener el nombre del patrón, de un patrón. Tenían que buscar a un hacendado y trabajar 2 años gratis para él, y él les daba el nombre y el apellido. Bueno, eso quería ponerlo como anécdota porque estas cosas han ido sucediendo. Y también tengo un recorte todavía de los años 80 donde era un recorte periódico que decía en venta Hacienda San Javier, aproximadamente 2.000 cabezas de ganado, incluye peones, año 1980. Bueno, esto un poco para poner en relieve lo que ha ido sucediendo y lo que sucede y lo que está pasando ahora con estas denuncias que no salen mucho a la luz pública, como están más a un sector que no participa tanto de la economía de manera directa, pero sí están sufriendo este avasallamiento hoy en su territorio. Gracias, quería compartir eso. Gracias Guillermo. Bien, nos quedan unos pocos minutos para alguno de los otros países que nos quisiera comentar. Gabriel, no sé cómo lo ves hasta el momento para las preguntas, las conclusiones finales. ¿Alguien de alguno de los países que nos está faltando? Colombia, Ecuador, bueno, está República Dominicana, México, de los que voy viendo acá que quiera comentarnos y levantar la mano. Si no, ya retomamos contigo, Gabriel. Listo, Carlos, listo. Ya vamos. Bueno, yo en primer lugar agradecer a las personas que conformaron los distintos grupos, porque creo que han contribuido a la riqueza de este itinerario y de esta forma a que todos por lo menos tengamos una idea, aunque general en muchos casos, pero al fin y al cabo una idea básica e importante pues para continuar nuestros trabajos. Yo lo primero que quisiera destacar
del trabajo que todos hemos hecho es identificar la diversidad de estrategias y de mecanismos de despojo de tierras, especialmente para las comunidades indígenas, afrodescendientes o quilombolas y campesinas. Digo, lo que nos presentan los países nos muestra parte de esa diversidad latinoamericana en la que el denominador común sigue siendo en la mayoría de los países aquí presentes y otros ausentes las disputas y las luchas por la tierra, dentro de las cuales el saldo que podríamos presentar ha sido un saldo muy negativo, especialmente para los de abajo, para los desposeídos, para los excluidos, para los oprimidos. Entonces creo que eso es muy importante destacarlo. Lo segundo que quisiera destacar de esto es el reconocimiento a las distintas experiencias y luchas de resistencia por las demandas genuinas y vitales de los pobladores rurales, en muchas ocasiones con el apoyo de pobladores urbanos en la defensa de la tierra y el territorio, que también asume distintas expresiones en cada uno de los países, se manifiesta de manera particular de acuerdo a esas características. Entonces, esto es muy importante porque, en mi criterio, quizás el aspecto principal que va a permitir la defensa de la tierra y el territorio de estas comunidades es la capacidad de organización, de movilización y de resistencia de las mismas. Por supuesto, creo que todos tenemos experiencia y conocemos. Eso implica que experiencias como las que estamos desarrollando acá con el itinerario, experiencias como la Red Latinoamericana y Caribeña por la Tierra, pueda contribuir a fortalecer capacidades en los liderazgos que adelantan, participan, apoyan o promueven los procesos organizativos en la defensa de intereses sensibles de estas comunidades. Creo que ese es otro aspecto que me parece clave del aprendizaje que hemos tenido, una lectura pues más allá de la descripción de algunos hechos, pero que está ahí presente. Yo quería un poco también señalar que como aspecto central de estas experiencias, algunos aspectos que creo que debemos tener en cuenta todos. En primer lugar, quisiera un poco destacar que no debemos perder, porque creo que en las palabras y las experiencias es claramente identificable el tipo de estados y los modelos de desarrollo económicos o los modelos de desarrollo rural que en últimas son un factor determinante que explica por qué la expansión del agronegocio en el sur y de sus otras expresiones menores, pero que tienen la misma característica, tiene implícito en su expansión procesos de despojo y desplazamiento de poblaciones, despojo de tierras, pero decíamos ayer, no solo es el despojo de tierras, es el despojo de los proyectos de vida de estas comunidades. Entonces creo que en el radar y en la mira de nuestras reflexiones, apuntes y explicaciones, este elemento no debe faltar porque le da una robustez muy importante a nuestras explicaciones. Bueno, creo también que es importante señalar que los procesos de desplazamiento de población y despojo de tierras se dan en Latinoamérica implementando
distinto tipo de mecanismos. Unos mecanismos violentos por excelencia, como fue el caso que compartí con ustedes ayer de Colombia, pero hay otras estrategias de despojo mucho más invisibles, menos identificables, que giran alrededor de la legitimidad que tiene el agronegocio y el gran capital, incluso el capital inmobiliario, especialmente en muchas regiones costeras de Brasil y otros países, ¿cierto?, que desplaza a nombre del desarrollo las comunidades y las despoja de sus tierras. O los megaproyectos agrícolas, como el de la soya, el algodón en otras partes, la palma de aceite en otras partes, que se asumen, tienen la legalidad porque cuentan con la bendición del Estado y de los funcionarios, pero en esencia también tienen el mismo comportamiento y tienen las mismas consecuencias sobre las propiedades. De hecho, incluso todas las regiones costeras de nuestros países hemos visto cómo el capital inmobiliario construye importantes edificios que terminan desplazando a los pescadores tradicionales de la misma. Creo que ese es un aspecto que llama poderosamente la atención. Otro aspecto que quisiera recordar, lamentablemente era más importante darle prioridad a este trabajo que hemos hecho en la tarde de hoy, y es algunas experiencias que tenemos en Colombia, que posiblemente hay en otros países. Creo que el caso de Argentina con los mapuches lo ilustra de manera clara, son los procesos de retorno. Es decir, una de las problemáticas socioculturales y políticas más destacadas de estas experiencias es la expulsión y el desplazamiento de población. Ahora, en razón y principalmente por las acciones colectivas, las acciones de resistencia de este tipo de comunidades, de las organizaciones sociales, muchas veces acompañadas con movimientos latinoamericanos, también por organismos defensores de derechos humanos de distintos países, han logrado que en ciertos países, como el de Colombia, como Argentina, también vi el caso, produzcan ciertas normas, ciertas leyes que por lo menos aparentan o tienen el sentido de propiciar la defensa de la tierra y estos territorios, que si se quiere, un instrumento, una herramienta en las que disponen los movimientos sociales y distintas expresiones organizadas de la sociedad civil para defender esas conquistas que las comunidades han tenido, que se traducen en normas que permiten o facilitan las luchas por la restitución de la tierra. Pero adjunto a la restitución de la tierra hay otro tema sobre el cual yo quiero llamar la atención de ustedes a manera de recomendar que lo pensemos para otros intercambios, que son los procesos de retorno a la tierra despojada. En Colombia tenemos experiencias muy significativas a propósito de esto del retorno. ¿Por qué? Porque en algunos países donde existen estas leyes como herramientas del movimiento de derechos humanos, de defensores por la tierra, etcétera, se ha logrado que se reconozca el despojo de que fueron objetos por actores violentos, por terratenientes, por grupos paramilitares, incluso casos completamente escandalosos donde miembros de las cortes de justicia han comprado tierras que fueron despojadas, pero en gracia a esa normatividad, esas tierras se han recuperado y existen programas de retorno de la población desplazada de esas tierras. Y allí es muy importante tener en cuenta, básicamente, las condiciones en las cuales la gente retorna a su territorio, retorna a su tierra. ¿Qué condiciones de seguridad tienen? En Colombia las experiencias son muy negativas porque muchos de los retornados son de nuevo desplazados, son atacados por los grupos paramilitares con la complicidad de las fuerzas públicas nacionales. Entonces, eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Y una conclusión muy importante que yo quiero sacar de esto,
o bueno, más que conclusiones, como un elemento de reflexión, pero también de recomendación, es respondernos entre todos la pregunta, bueno, y con este panorama, ¿cuál es la utilidad o para qué nos sirven estas experiencias que hemos comentado? ¿Ello qué va a implicar en nuestra actividad, en la incidencia que podamos tener en los movimientos u organizaciones a las que pertenecemos o comunidades a quienes acompañamos, ¿cierto? Entonces yo diría, es un elemento que vale la pena pensar. Yo tiraría ahí 3 dados básicamente, señalando que parte de la utilidad de esto es que los que asistieron a este itinerario, que están en sus respectivas organizaciones, o los que están dentro de la red latinoamericana y caribeña por la tierra, nos plantea el reto de profundizar, de investigar, de escribir, de publicitar y de socializar muchas de estas experiencias, ¿cierto? Creo que la labor investigativa que documente casos como los que ampliamente venimos conociendo es muy importante, y eso debe ser una parte de nuestra responsabilidad, mediadas las condiciones que tengamos para poder hacerlo. Algunos desde la academia, otros desde centros de investigación, otros desde sus respectivas organizaciones, ¿cierto? Entonces yo diría, la parte de investigación para profundizar estos aspectos, para documentar casos bien documentados, es una labor a la que debíamos comprometernos sin ponernos plazo, en la medida en que las condiciones nos lo permitan sencillamente, pero un poco que el propósito sea socializar, difundir, hacer conocer este tipo de experiencias. Creo que es muy importante. También creo que es muy importante, como segunda mano, pensar en que en ausencia de procesos de investigación más sólidos y robustos, con el uso de herramientas y demás, podemos escribir pequeños papers, pequeños artículos que podamos socializar a través de nuestras redes. Ya como creo que de ustedes han sido informados, en la red iberoamericana y caribeña, disculpen la insistencia, ahora el 14 de diciembre vamos a lanzar la página web de la red, que es un compromiso de todos quienes iniciamos este proceso hace unos 2 años, y va a ser muy grato poder recibir aportes de ustedes, pequeños artículos que no tengan los rigores que la academia exige, ¿no? Que sirvan para que llegue a la gente, para que conozcan, redactados en lenguajes comprensibles para la gente y no lenguajes académicos o tecnicistas que no ayudan mucho a que las comunidades se apropien y empoderen. Entonces, bueno, yo quería con esto, Carlos, de alguna manera dejar sentadas estas opiniones, estas conclusiones que nos permitan a todos seguir caminando juntos por estos pedregosos senderos que tenemos enfrente. Muchas gracias. Gracias Gabriel. Sí, tal cual, tal cual. No sé, Modesta, me parecía que era un resumen muy integral, muy completo, ¿no? De las distintas situaciones y dolorosas que nos fueron contando los distintos compañeros, los distintos países que pudieron hablar. Y bueno, tenemos unos pequeños minutitos más, si alguien, Modesta, o si alguien de los participantes quisiera decirnos algo. Además es nuestra última sesión, creo que podríamos buscar la alternativa de activar todos los micrófonos para que por ahí alguien, así espontáneamente, alguna palabrita. Bueno, acá está Severiano, ¿no? Severiano y también Guillermo. Guillermo, no sé si ya tenía. O ya solo no bajó. Hernán. Ahí. Rosalba. Solicitar que ahí Hernán, ahí estamos. Ya. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Ya. Bueno. Estoy oyendo, solo un momento. Solamente incorporar un elemento de lo ya mencionado.
Un momento, por favor. Sí. Sí. Sí, Severiano. Sí, adelante, Severiano. Bueno, simplemente agradecer a esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Y bueno, el último elemento que nos brindó el profesor es muy importante porque o sea, que lo que conlleva todo la pérdida de territorio, conlleva también la pérdida de identidad, que es un elemento muy importante que en otro momento se ha hablado suficientemente también, pero quisiera recalcar en nuestro caso Paraguay que somos 7 millones de habitantes, 406.000 kilómetros cuadrados de tierra, hay una equidad pero muy grande y lleva una situación en donde la pérdida, el despojo de nuestra identidad es tal a través del Estado, a través de todas las instituciones y estructuras privadas, los medios masivos de comunicación, y es un punto que me interesa mucho para los planteamientos futuros, ¿no? También un elemento de esta oportunidad de compartir con compañeros hermanos brasileros, porque acá en Paraguay una de las situaciones muy crítica que tenemos es nuestra situación de tierra. Bueno, bueno, desde ya, entonces, brindar más nuevamente mi agradecimiento y esta oportunidad de poder conocernos. Estamos, creo, en la misma situación y nos necesitamos y esperamos desde Paraguay que desde los lugares, los espacios que estamos, de brindar siempre nuestra mano a nuestras comunidades indígenas, a nuestra comunidad campesina, a ocupar más espacio frente a este muy grande desequilibrio que existe en esta sociedad. Muchas gracias. Gracias Severiano. Bueno, dos palabritas, Hernán, Rosalba. Bueno, vamos a hacer dos palabritas. Dos palabritas. Y, bueno, y guardemos también para el 10 de diciembre que tenemos nuestra jornada de conclusión. Que no se bueno, termine. Yo sobre todo quería aclarar eso porque vos expresaste este nuestro último encuentro y no es el último es el próximo encuentro que cuando cae exactamente, vos lo dijiste, el 14 es el 10 de diciembre. O sea, allí es nuestro último conclusivo del itinerario. Y la otra cosa, en la página web está ese lindo, interesante tema de geopolítica de la esperanza, que se trata, y eso es lo que hemos tratado de ver aquí, no se trata de ver la magnitud de lo que está mal, que a veces nos lleva a la inmovilidad. Por eso nos queremos alentar para poner de relieve aquello que se hace de bueno, ¿no? Aquello que se hace en toda América Latina, porque somos muchos que en América Latina, son muchos sobre todo los que están trabajando bien por este tema. Ese es uno de los objetivos que Gabriel recalcaba, ¿no? Esto de conocernos, de estar juntos desde aquel momento que empezamos, eso es importantísimo. Gracias, era esta cosa. Lo que quería era aclarar que no terminamos hoy, sino que tenemos otra sesión más. 10 de diciembre. Sí. ¿Alguien más? Rosalba y Francisco, y terminamos. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería pues aprovechar el momento para agradecerles a cada uno de ustedes, compartir, a los organizadores, por propiciar este espacio de encuentro y sobre todo no solamente de encuentro de los latinoamericanos, sino que hablamos español, sino del encuentro con Brasil también. O sea, porque pienso que esto nos abre pues muchas perspectivas. Este encuentro agradezco a todos porque para mí ha sido muy importante
y me he cuestionado muchísimas cosas dentro de mi trabajo académico. Muchas gracias y un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias Rosalba. Se sintió, bueno, Francisco y María José, que ya estamos. Bueno, lo mismo que con Rosalba, quería aprovechar el momento para agradecer este diplomado. La verdad que ha superado mis expectativas, ha producido un rejuvenecimiento de mi fe en la posibilidad de que, si es posible, seguir buscar los cambios necesarios, y estoy muy agradecido con los organizadores, con Cevitepal, con todos los expositores. Ha sido realmente excelente. Bueno, espero el 10 para ir poner la ponencia en conjunto, y desde ya acá van a tener a una persona que está muy interesada y que va a seguir participando. Muchas gracias. Gracias Francisco. Bueno, María José, si te quedó el privilegio de las últimas palabras. Bueno, pues sin más, únicamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estas enseñanzas. Pues para mí fue un reto conocer un poco más sobre temas de tierra, y pues pude analizar de que en cada territorio que nosotros nos encontramos, las problemáticas son muy parecidas, y pude identificarme con varios casos que se pudo tratar. Y nada, pues sin más, nuevamente agradecerles, y espero que podamos seguir en contacto y podamos seguir compartiendo más sobre estas y otras temáticas más. Eso, muchas gracias. Y como dicen en mi tierra, un ashe para todos. Gracias, María José. Muy bien. Bueno, entonces ponemos nuestra agenda, que no se nos pase, que no se nos olvide. 10 de diciembre, misma hora, mismo canal. Igual nos estaremos recordando por el grupo. Y nos volvemos a encontrar, y sigamos caminando juntos, ¿no, Maestra? Así es, Carlos. Muchas gracias, y nos damos este descanso y nos volvemos a ver el 10. Muchas gracias. Gracias.